Anuncia un posible tarifazo, un incremento considerable del precio del agua. Ministra, bueno, ese es un fantasma que se ha revivido. En ningún momento se ha planteado un aumento de tarifas. En el decreto legislativo 1620 lo que plantea es un... Y en el fondo lo que está ocurriendo es que las prestadoras del servicio de agua potable, incluida por supuesto Sedapal, no están a la altura de la demanda ni de la atención que el público merece. Y por otro lado tienen las cuentas en rojo, es decir, no tienen dinero. ¿Por qué? Por mala gestión. Y esa mala gestión que tiene las cuentas en rojo quiere ser resuelta, subsanada, quieren pasar a verde, a las cuentas en verde, como incrementando la tarifa a costa del usuario. Pero a ver, el señor de la Rocha dijo que no hay un incremento, pero el día de hoy se ha insistido en el que el incremento sí se produjo y finalmente, acorralado por las preguntas de los periodistas, tuvo que admitir que ese incremento ya se produjo, aun cuando no nos hayamos dado cuenta. Claro, Sedapal no se va a privatizar, pero entonces, ¿qué hacemos? Cuando el Estado es tan mal empresario, ¿qué hacemos? Caso Petroperú, por ejemplo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tenemos buenos gerentes cuando sabemos de la tentación que hay en el Estado para colocar personas, no porque tienen una afinidad política? La falta de meritocracia en la administración estatal. Ania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, aclara posible panorama. Enfatizó la necesidad de beneficiar a los más necesitados sin generar un impacto negativo en los consumidores. La ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuéllar, salió al paso de las especulaciones y temores en torno a las tarifas del agua, desmintiendo categóricamente la existencia de un tarifazo en el servicio. Abordó el tema y sugirió mejoras importantes en el esquema tarifario, enfatizando en la necesidad de beneficiar a los más necesitados sin generar un impacto negativo en los consumidores. Anuncia un posible tarifazo, un incremento considerable del precio del agua. Bueno, ese es un fantasma que se ha revivido. En ningún momento se ha planteado un aumento de tarifas. En el decreto legislativo 1620 lo que plantea es un rebalanceo del esquema tarifario, unas mejoras, se sugieren unas mejoras del esquema tarifario e inclusive se le da al regulador 2 años para poder establecer esa metodología. Es competencia del regulador poder calcular este esquema tarifario y sobre la base de eso se determinará si hay o no hay aumento de tarifas a partir de los 2 años que vienen, y sobre esa base también se ha propuesto, y eso es lo más importante que no se ha mencionado, es que se propone mejorar el sistema de subsidio cruzado que ya existe pero que no funciona lo suficientemente bien, y también se ha creado el esquema del subsidio inteligente para favorecer a los que más vulnerables. Así que no hay ningún tarifazo del agua. Bueno, habría que preguntarle a quien lanzó ese temor y ha reavivado un monstruo que no existe. Según la ministra, el enfoque está en mejorar el sistema de subsidios cruzados, el cual actualmente no funciona de manera óptima, y en la implementación de un esquema de subsidio inteligente destinado a favorecer a las personas más vulnerables. La ministra anunció que el regulador tendrá un plazo de 2 años para crecer y perfeccionar esta metodología, lo que permitirá evaluar si es necesario un aumento en las tarifas en ese periodo. Ania Pérez de Cuéllar enfatizó que el objetivo principal es garantizar un acceso equitativo al agua potable, sin descuidar la sostenibilidad financiera del servicio. Y continúa la polémica generada por el alza de la tarifa del servicio de agua. ¿Subió o no subió el agua? ¿Va a subir? ¿Se va a triplicar en Lima, por ejemplo? ¿O esto no va a ocurrir? Sedapal tuvo que atender una conferencia de prensa al respecto. Y lo que tenemos son declaraciones, ojo, del representante de Sedapal, el gerente general de la prestadora de servicios, el señor Julio César de la Rocha, que dijo varias cosas que esta noche vamos a precisar, corregir y, cómo no, desmentir incluso, porque el señor de la Rocha no ha dicho exactamente toda la verdad, o por lo menos ha respondido a medias, y eso lo que hace es generar mayor confusión. Ahora le explicamos qué dijo. Por ejemplo, en un primer momento dijo: no tenemos modificación de nuestras tarifas. Escuchamos. Nosotros, como Sedapal, no tenemos ninguna planificación de modificación alguna en nuestras tarifas.
Es más, el ente regulador, casualmente el que ha generado todo este alboroto, es el único aprobado para poder mover tarifas. A ver, señor de la Rocha, vamos al punto. Quien hace la denuncia y quien hizo la advertencia fue Mauro Gutiérrez, el presidente ejecutivo de SUNAS, que habló sobre las consecuencias de un cambio en la legislación para el cálculo de lo que se debe pagar por agua, un cálculo de la tarifa, ¿correcto? Esto a partir de la dación de un decreto legislativo, el decreto legislativo 1620. ¿No? Que lo que dice textualmente es que la aplicación de los incrementos en base programados en la fórmula tarifaria no se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones. ¿Qué significa esto? Que no se corresponde con la mejora de la calidad. Y en el fondo lo que está ocurriendo es que las prestadoras del servicio de agua potable, incluida por supuesto Sedapal, no están a la altura de la demanda ni de la atención que el público merece. Y por otro lado tienen las cuentas en rojo, es decir, no tienen dinero. ¿Por qué? Por mala gestión. Y esa mala gestión que tiene las cuentas en rojo quiere ser resuelta, subsanada, quieren pasar a verde, a las cuentas en verde, como incrementando la tarifa a costa del usuario. Pero a ver, el señor de la Rocha dijo que no hay un incremento, pero el día de hoy se ha insistido en el que el incremento sí se produjo y finalmente, acorralado por las preguntas de los periodistas, tuvo que admitir que ese incremento ya se produjo, aun cuando no nos hayamos dado cuenta. El incremento que nos ha autorizado SUNAS ha sido en enero de este año, nada más. No tenemos planificado ningún otro incremento tarifario en lo que resta del año. Claro, ¿no? Porque le preguntaban por el último mes. Alguien por ahí preguntó por el último mes. ¿Y ha subido en el último mes el agua? Y él dijo, en el último mes no hay aumentos. Pero claro, cuando hubo un poquito más de presión, tuvo que admitir que ya en enero hubo un incremento del 8%. 8% para alguien que percibe pocos ingresos es muchísimo, el impacto es muy grande. Y lo que ha hecho SUNAS es hacer una proyección de lo que puede ocurrir más adelante. No hablamos este año, ¿no? Cuando Sedapal dice, por si acaso ya no masa, con lo que aumentamos nos quedamos. Pero ¿y el próximo año, señores? Porque las cuentas continúan en rojo, porque la gestión sigue siendo mala, porque todavía se requiere de más dinero finalmente para llevar agua potable. Y estas empresas deberían generar esos recursos, no necesariamente a costa de los usuarios, sino a través, repetimos, de una buena gestión, que es algo que está fallando en este gobierno. Pero vamos con algo más que dijo el señor de la Rocha. No se va a privatizar Sedapal. Lo escuchamos. Siempre puntualizamos que nuestro objetivo no es y no será privatizar Sedapal. Está totalmente descontada esta iniciativa. Sedapal no se privatiza. Claro, Sedapal no se va a privatizar, pero entonces, ¿qué hacemos? Cuando el Estado es tan mal empresario, ¿qué hacemos? Caso Petroperú, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tenemos buenos gerentes cuando sabemos de la tentación que hay en el Estado para colocar personas, ¿no? Porque tienen una afinidad política? La falta de meritocracia en la administración estatal. Pero en fin, vamos a dejar el tema del agua y de Sedapal para contarles una historia que realmente nos ha conmovido y que parece